vidas jamás serán vencidas. Volvemos con más de un lado, del otro y sus alrededores. En Combinación Clave. Para las 10 de la mañana seguimos en Combinación Clave. Escuché durante los comerciales: Jaime Guzmán era brillante. Viniendo de Tomás Hirsch casi me caía el acento. Asentido por el señor Vidal. Tenemos que aprender de Jaime Guzmán, acaba de declarar en un diario don Francisco Vidal. Y por acá decían, ¿cómo que 4 candados? 4 candados. Decía la derecha, pero encabezada por el caballero. Ahora hay que agregarle algunas cositas a lo que decía, porque si no, era brillante para por lo perverso que fue. Claro, completemos la frase. De dejar todo amarrado, fíjate. Lograron algo que han logrado poco. Somos el único país del mundo, hasta donde yo he podido estudiar el asunto, que 25 años después de una dictadura tenemos la constitución de la dictadura. Con reformas, con algunos cambios, se le sacó lo peorcito, pero sigue siendo la constitución de la dictadura. Tenemos el Tribunal Constitucional. Como decías tú, se ha cambiado porque no les quedó otra algunos de los aspectos, como los senadores designados. Claro. Pero todos los candados han cambiado. No. El sistema electoral se hizo contra la derecha. Si todos los candados se hubieran cambiado, sí, la educación hoy día sería un derecho, sería gratuita y no tendríamos un tribunal constitucional que ayer torció la voluntad del Congreso Nacional. Oye, que en otro país se llamaría cuasi golpe de Estado. Lo que pasa es que yo quiero hacerle un aporte a mi gobierno. No es de ahora, no es oportunista. Usted se quedó con una promesa pendiente. No, está escrito hace como un mes en el Mercurio. Mira, cuando el ministro de Hacienda, mi amigo y compañero Rodrigo dice que falta plata, yo le hago propuestas. Mira, pero yo en este caso ampliaría la gratuidad. ¿Cómo? Colocando 280 millones de dólares adicionales. Sigue preguntando, ¿de dónde? ¿De dónde? Exactamente. Te explico. No, aplicando el fallo. ¿Ley reservada al cobre? No, los 5.000. No, porque eso es por una vez. No, tampoco. A gastos permanentes, ingresos permanentes. Eso lo aprendió la izquierda. Entonces, resulta que en la reforma tributaria ya aprobada, se bajó el global complementario de la tasa más grande de 40 a 35. Exacto. ¿Cuánto costó eso al fisco? 280 millones de dólares. Eso es el costo fiscal de haber rebajado la tasa máxima del 40 al 35. De los más ricos, digamos. 28.000 personas. Que además no se entiende por qué lo hicieron. 28.000 personas. Entonces, yo soy partidario que esas 28.000 personas, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, que son finalmente los dueños de Chile, los que financian a la derecha y la propia derecha. Y a la nueva mayoría. Y algunos, claro, algunos la nueva también. mayoría. Paguen, pues. Llameo. Oye, También. paguen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El argumento, me han dicho, pero ¿cómo dices eso? Porque resulta que el sistema integrado va a quedar en 44,5. Así es. Bueno, que quede en 49. Y eso es cambiable a esta altura, ¿no? Si la derecha... Ahora sí, ahora viene una reforma. Bueno, ¿y por qué no aprovechar la reforma tributaria ahora? La reforma de la reforma era. ¿Por qué no hacemos eso? Ahora, Pancho, la derecha sí. puede recurrir al Tribunal Constitucional de vuelta también. No. Pancho. Es una ley. Ley. Oye, es muy relevante eso sí, que a mí me encantan los cálculos optimistas que hace No, pero Francisco si Vidal, son los porque datos, ahí están. es que déjame decirte que la reforma tributaria iba a recaudar 8.000 millones. 8.300. Sí, y resulta que En régimen. cero. No. Sí, porque, no. mira, con lo que ha ingresado de reforma tributaria, si usted le descontáis los ingresos tributarios producto de la baja del crecimiento, quedamos igual. Es decir, el país no tiene ni un solo peso más, gracias a este gobierno, pese a tener una reforma tributaria que nos lleva a tasas... Bueno, entonces... tasa impositiva. Pero si no hubiera habido reforma tributaria, ¿cuánto estaríamos? Pues sí, pero es que el problema es que a lo Pero, mejor el crecimiento no hubiera bajado tanto sin reforma tributaria. Déjame hasta Pero ahí. te la caía el cobre. Déjame hasta ahí nomás. Te la caía el cobre. Por eso le... Además, O es sea, buena noticia la oye, reforma si el Banco tributaria. O sea que el cobre pero China no, dejó de toma, comprar Oye, cobre. no, pero el Banco Central Toma ha aquí. reconocido que hay A ver. factores externos y factores internos. 70-30. ¿Puedo decir yo mi argumentación? Roberto Hay Fatoso. una cosa que se llama el Fondo Soberano, Sí, 20.000 millones de dólares. 22. 22.000. Pero no importa. ¿Para qué eran esos fondos? Para las emergencias como la del 2009. Ya, ¿verdad? En que Bachelet gastó, a pesar de Velasco, 9.000 millones de dólares. ¿Qué hizo Noruega con esa plata? Ah. La misma.
Muy bien. Invirtió en educación. Obvio. Pero si la educación no es un gasto. No, pues, no una estás inversión. hablando de gasto, es una Es una inversión. inversión. No, se lo dije. Esto te va a rendir en un momento dado No, si mucho me- más. Te cuento que con los compromisos que ya tiene el gobierno y que ha pateado para el 2018 y 2020, los 20.000 ya van en 10.000 y probablemente se vayan, No, es se imposible. vayan, se vayan reduciendo. No, Yo porque te voy a decir algo. Entre nosotros no nos engañemos. Pero sí. si con un déficit del 3%, si este gobierno tiene garantizado déficit del 3% al menos durante los 4 años, y por lo tanto, yo te voy a decir algo, ese déficit, ¿con qué se está financiando? Oye, yo sé que Con menos reservas, eso es. Yo sé que nunca Si se eso toca en los debates esto y cada vez que yo lo menciono, queda colgando. Se chutea. Reduzcamos el gasto militar, que es uno de los más altos de América Latina. ¿Por qué se reduce todo y se habla de la educación y se habla de la salud y se habla de que no alcance? y que Royalty habla a la minería. Ya vamos a entrar en ese tema. Pongamos un Gasto roy- militar. Pero espérate, pongamos un royalty a la minería. Pero un royalty de verdad, no las ridículas que hay en Chile. Se tomaron varios pisco sour celebrando a los dueños de las mineras cuando se lo pusieron. Pero Porque es ¿sabes cuánto- absurdo. ¿Sabes cuánto se ha acumulado? 6.600. En tercer lugar, pongamos 6.600. Hoy día con el precio del cobre, deja cero. el Momento. royalty recauda cero. No. Entonces, cuando está alto, dicen, ¿para qué le va a poner royalty si mire el desarrollo que tenemos? No, pues sí, se lo he escuchado yo a la derecha varias veces. Cuando está alto el precio del cobre, dicen, oiga, ¿cómo No, le eso quiere para subir los el impuestos en royalty? general. Ahora, No, hay que ponerle... No subamos los impuestos porque estamos bien. Claro, No subamos los impuestos porque estamos mal. no Pero solo eso, pero además el salario mínimo. Lo que Cuando dice, va pero bien lo que la- dice Tomás es súper cierto. El tema del royalty a la minera. Cada vez que hay un pequeño problema económico, se habla del royalty a las mineras, pero voluntad política para modificarlo no se ve en ninguna parte. Y no digo Con la solamente en un última sector, vez, en ninguna parte, porque las mineras financian. ¿Por qué no se hace? Porque las el mineras royalty financian, po. era para un objetivo determinado y ve en qué se ha destinado. Pero, Roberto, además- O sea, rabia. po, weón. además- era el royalty, era el I Innovación más y D. ciencia. El I más D. Además, ¿cuánto de financiamiento de la Oye, se ha política sale de la utilizado minera? menos en I más D. No. Si hemos tenido una huelga. Pero yo quiero volver al tema. Cuando se Nunca dice habíamos no hay tenido huelga de los recursos, científicos. resulta que depende cómo tú priorices el uso de los recursos que cuenta el Estado. Ok, yo digo, termina con la ley reservada del cobre, que es insólita. 2, busca un royalty de verdad, decente. 3, reduce el gasto militar, puedes hacerlo y Chile puede destinar esos recursos a la guerra real que tenemos. No gastemos Eduquemos. 2.800 4, millones de pesos en el proceso de nueva constitución con 240 Es nuevos necesario una funcionarios. nueva- me impresiona constitución tu es me necesario. impresiona. A mí no me pagan nada. Yo soy, de hecho, observador. Roberto, ni un problema, pero prioricemos oye, los recursos. Pero Juan Francisco, demagogia, pero el cambio, yo el te cambio pido un constitucional. poquito. Oye, no tomemos agua. Llevemos- empezar con- llevemos- hay Vámonos, cosas que son vámonos, que no necesarias, falta nada. otras no. Pero Apaguemos la luz del estudio. Claro, pues el cambio constitucional es una cuestión que hay que discutir de todas maneras. pues. Ocupemos menos papel mate. Pero ¿por contratar a toda qué? esa gente. Oye, pero ¿por qué no subió? Pero si tú no contratas Sí, funcionarios arregle, para bueno. estudiar la nueva constitución, ¿de Ya, dónde la bueno, uno sacas? más, lo último. ¿Cómo? ¿Y No, pero cuántos Pancho, funcionarios además- contrataron para estudiar la reforma educacional? Porque le ha salido Pero eso mal. somos- Hay un Pancho, ministerio de eso. picantería. Además, Por eso. Estamos seamos hablando de serios. números grandes, Mira, po, weón. el tema del cobre o el tema de los impuestos que mencionaba recién Francisco, 280 millones de Es el dólares. costo fiscal. Tú acabas de poner arriba de la mesa un asunto y lo pusiste en pesos, eso es una triquiñuela muy usada. 3 Son millones. 3 millones de dólares. O sea, estamos hablando del 1% de la conversación que hay acá respecto a las necesidades de recursos. Entonces, está bien, puede no gustarte que se ocupe plata, me parece bien, pero no me digas que ahí están los recursos para financiar la 3 educación de millones de Chile. dólares. po. Sí, lo que pasa es que Pero cuando avanza ustedes me Chile, dicen que hagamos- hablemos de cuando verdad. ustedes me dicen que va a aumentar, que lo que queremos es aumentar el gasto público para eso, a mí me gusta el ejemplo que puso Roberto, que es que, mira, si es que las veces antes, veamos la historia, como te gusta decir a ti, Sí. veamos la historia. ¿Ah? Y lo que pasa es que cuando nos dijeron vamos a recaudar con el royalty millones y millones de dólares y con eso vamos a duplicar el gasto en investigación y desarrollo de nuestro país, vamos a crear un Consejo Nacional de Innovación, un Fondo Nacional de Innovación Eso ya existe. y resulta, pues sí. ¿Y por qué tenemos una huelga de científicos que dicen que no se ha invertido ni un peso más, que siguen en las mismas condiciones en que estaban en el 2006? Entonces, cuando ustedes me dicen, no, recaudemos más plata y vamos a estar muchísimo mejor, pero para la resulta gratuidad. que recaudamos más plata, que tiene un impacto que ustedes parecen obviar, tiene un impacto que si lo invertimos bien, como lo hizo Noruega, estamos dispuestos a pagar ese costo. Pero lo que yo digo es que la historia lo que nos dice es que pagamos el costo, pero no tenemos ningún beneficio. Ninguno. Y por lo tanto, ¿por qué vamos a seguir cargándole la mano a la- 28.000 chilenos, el 0,3% de pero los no contribuyentes. 28.000 chilenos, a todas las empresas como lo hicieron en la reforma tributaria, que al final impactó a todos. Hoy día,
Sí, Mira. es que así es. Pero, ¿en qué ha impactado si las cifras de las desempleo empresas en Chile son son pymes? bastante estables hasta ahora? Sí, pero tú sabes qué, miremos las cifras de desempleo, porque ¿sabéis dónde crece el empleo? ¿Por qué dice que impactó a todos? ¿Puede ¿De dónde explicar, crece el puede empleo? explicar esa? El empleo crece en el sector No, público. de En el explicar- sector público. No, Pero encantaría es que escucharte por explíquenme qué. eso. O Pero sea, escúchame, no ha impactado a todos. Sí, Francisco. Mira, yo te voy a decir Es que algo. quedan frases pues que nuestros auditores se pueden marear. Sí. La reforma tributaria impactó a todos. Sí. Respuesta, informe del Banco Mundial. El 93% de lo recaudado es del 1% más rico. Sí, pero es que está bien, Francisco. ¿Es o no es? Sin ningún Claro, pero sí. se jode el chorreo. Es que esa es la teoría. Si los más ricos no ganan tanto, es que entonces explícanos por Pero qué es que jode entonces, a todos. pero es que entonces yo te voy a citar otro informe, el Banco Central de Chile, que dice que aquí en la baja del crecimiento de El Chile 70%. se explica por dos factores. Ya, ahí- Uno que es endógeno, que es de Chile, Ya, ¿qué es decir, porcentaje? de las políticas ¿Qué que ha porcentaje, implementado. según Vergara? No sé qué porcentaje. 30% y 70% por el factor ¿Y externo. cuánto es el 30% del crecimiento? Bueno, quizás ese 0,5 o el 0,7, que es el 30% de lo que ha reducido el crecimiento. Oye, harto nos serviría. ¿Cuánto representa eso en recaudación fiscal? Esos 0,7 puntos de crecimiento. ¿Cuánto representan en Pero recaudación vamos a fiscal? a otro tema. Cuéntame. Pero por eso, Francisco, Ese- entonces ustedes me dicen, oye, si no tiene ningún impacto el chorreo. No, si yo no te digo el chorreo, el Banco Central nos dice, voy a asumir la cifra de Pancho Vidal, el 30% de la reducción del crecimiento, de bajar de nuestro potencial de 3,5 a 2,1 hoy día. Es el 30%, es decir, son 1,8 puntos, un tercio, Pero son eso tiene 0,6 una puntos de respuesta. crecimiento que La son respuesta la producto dio- de las políticas de este gobierno. ¿Cuánto representa eso en recaudación Yo no fiscal? soy de gobierno, pero yo cuando lo escucho se me da un poquito rabia. No, eso lo ha dicho el Banco Central, no lo dije yo. No, pero ¿cómo hacer la reforma tributaria si todavía no ha afectado en absoluto todavía? No, si yo no dije la reforma tributaria, dije pero las ¿cuál políticas de este gobierno. ¿Pero cuál política? Bueno, no sé, pregúntale al Banco Central. No, pero por eso. Centralicémonos en el tema. Mira, la Para mí respuesta es- la caída se debe a la situación internacional, el Más. cobre. Sería injusto y sería hacer un diagnóstico equivocado, achacarla a políticas de la reforma laboral, reforma tributaria, la constitución. Es efectivo, pero no todos toman la Pero determinación. sabes, Roberto, Oye, el ahorro mayor se produce ¿a dónde en este país? En el ahorro de los trabajadores. A través de la AFP. Claro, si ahí pega el pencazo para arriba. Francisco Vidal. Ahorro obligatorio. Por lo demás, el factor interno que sostiene Vergara, el Banco Central, tiene nombre y apellido. Von Millenbrock. Él lo dijo. Si me aplican la reforma tributaria, si me aplican la reforma laboral, en una de esas nos llevamos la plata para afuera. Uno le hizo caso, Nicolás Ibáñez. Y se llevó 1.400 millones de dólares a Nueva York. Ese es el reservista de la Armada, súper patriota. ¿Eh? Yo soy reservista del Ejército, pero es lo mismo. Entonces, pero ahí está. Ahora, porque... Pero ahí, entonces, porque déjame respóndele terminar la tú, idea. porque- Juan Francisco, porque deja- son los empresarios los que No, están no, llevándose pero la no, plata. pero no es Roberto. Ah, ya. No, pues, no es grande. Sexma. El 1% de las empresas en Chile, que son 10.000, facturan el 84% de todas las ventas y explican el 82% de toda la inversión. ¿Y el empleo? Ahí está. ¿Y el empleo? El 47% de la gran empresa. Ah, el 50% de los trabajadores, ok. Cambió la estructura. Cambió completamente. Olvidémonos del mito que el empleo lo da a pyme. ¿eh? No, se acabó eso. Pero hay gente que repite el 80%. y No, entonces, mentira, eso no existe ya. 47% del empleo lo da la gran empresa, que es un 1%. Y ojo, la reforma tributaria Oye, pero, para ser TER justo, famoso, mira, Francisco, toda Francisco, empresa que para facture ser- menos de para 2.400 ser millones justo de en pesos esto, al mes, al año, tiene ventajas tributarias. Sí, pero Roberto. para ser justo, tú ves que el ahorro obligatorio de los trabajadores, y corríjanme si tengo el error, un 30% va hacia afuera. Obvio. Para mi opinión, debería disminuir. Acá no solo, Para en periodos de crisis. Obvio, para adentro. Para adentro. para no invertir solo aquí. que va hacia afuera. Ayer, a propósito, Entonces, ayer hubo y una lo otro, jornada si yo fuera nacional. dirigente sindical, diría, está bien, la plata de ahorro obligatorio, analicemos dónde ponemos la plata a los trabajadores. Porque puede suceder que tú pongas la plata como trabajador en una empresa Nos que está pasó el explotando a los 2000. trabajadores. Oye, pero nos pasó el 2009. Oye, ¿Cuánto bajaron? ayer de hecho, Se me olvidó lo que hice ayer, güey. ayer de hecho hubo una jornada nacional sí, señor. de movilización que se llamaba No Más AFP. Efectivamente aquí se está tocando un tema que es muy de fondo. El tema de las AFP significa que además
estas grandes empresas se financian en forma muy barata con los ahorros de los trabajadores. Y esos trabajadores se la prestan mucho más cara, en primer lugar. Segundo lugar, tú podrías ocupar esos fondos efectivamente en las áreas de mayor multiplicación en la economía. Por ejemplo, la construcción. Podrías construir casas para los mismos trabajadores, para los jubilados, claro, para los jubilados, etcétera, con tasa de crédito de interés razonable, que ganen por el lado de la FP, pero que les permite pagar. ¿Ah? Eso es heterodoxia. No, y eso es ideológico, entonces te dicen que eso no se puede hacer. Sin embargo, hoy día es peor, porque esos mismos empresarios que se llevan la plata para afuera están recibiendo los fondos de la AFP a tasas bajísimas, porque no las reciben las empresas de Roberto Fantuzzi, Sexman, etcétera. No. Lo reciben las grandes empresas, este pequeño grupo de empresas afepeables que se llaman, que obtienen fondos a tasas bajísimas. Y después invierten afuera también. Y después invierten afuera. Ese mismo señor Ibáñez que tú has mencionado, yo entiendo que es una de las empresas AFPables. Si no lo es ahora, lo era. Y resulta, tienen derecho a y resulta que invierte afuera esa plata. Entonces si no después nada dice, malo eso, fíjate. No, pero tú podrías invertir acá y podrías... No, por eso, depende del momento histórico que esté viviendo un país. Tiene que ver con muchas cosas. Sí, esta sigue siendo una economía extractiva, tú podrías pasar a ser una economía realmente productiva, cuidado, con mayor idea. Cuidado, Tomás, que cuando el problema que tenemos es que las pensiones no son lo suficientemente altas como satisfacer. Correcto, son miserables, más bien el sistema de FP, que era la gran promesa, resulta un fracaso. ¿Qué le tengo que exigir yo al administrador de los fondos de pensiones? La mayor rentabilidad posible. No, ¿para qué? Para que cuando esa persona llegue a jubilarse con su fondito, le llegue una cantidad de plata que le permita vivir razonablemente. Perdón, entonces, ¿qué pasa? Entonces, no le pongamos condiciones que después nos digan. Perdón, y que el fondo el día de mañana. A las empresas deberían hacerle prueba a la blancura. Una pregunta. Yo puedo a AFP invertir, por ejemplo, en la papelera. Claro. Hasta un y me está de alguna manera violando a mí mismo. Hasta los subcontratistas. Una pregunta. Así como yo al banco le puedo exigir que me entregue mis ahorros, ¿por qué no a la AFP? Porque puede que. No. Porque tú puedes ser irresponsable. Perdón, tú te puedes morir sin haber sacado junto un peso. ¿Y esa plata es tuya? Me lo llevo a la tumba. No, tú eres heredero. No, pero si yo no tengo por qué tener heredero. Pancho, eso es súper arbitrario. No. Si es que una cosa muy básica. ¿De qué se trata? Y tal como lo decía Francisco Vidal, este es un mecanismo de ahorro forzoso. De acuerdo, cuando yo cumplo 65 años, cuando yo cumplo 65 años y quiero abrir un negocio y no tengo ni uno, no puedo recurrir a mi ahorro previsional porque me lo van entregando mes a mes. Y eso es una estafa. Es una estafa porque el día de mañana, si yo me quiero mantener activo en mi vida laboral y no encuentro trabajo en ninguna parte, no tengo un peso para invertir en un negocio. No, pero claro que sí. No, Francisco, yo te voy a decir algo. ¿De dónde? Si tú jubilas y tienes un ingreso seguro, como es la jubilación, 150.000 pesos. Tú puedes hacer otra cosa. No, pero bueno, ¿qué? 150.000 pesos, esa es la media. Está bien, entonces tampoco va a ser mucha plata la que vaya a conseguir para pero ¿cómo no? Es una discusión es distinto sacar 150 lucas mensuales a sacar 30 palos ahorrados en FP. El sistema de capitalización individual del modelo neoliberal. Bueno, mala suerte. La clave es la remuneración del trabajador. Pero si a usted le gusta jugar con el riesgo. No es tu riesgo. No es tu riesgo al neoliberalismo le gusta jugar con el riesgo. Tú sacaste los 30 millones de pesos que tenías para tu jubilación. Lo invertiste en un negocio, te fue mal. El Estado te protege. Te quedaste sin... Claro, pero es que entonces ahí hay un engaño, porque estás jugando con el riesgo del Estado. Entonces. Yo creo que cuando se defiende la educación con lucro como ha tenido la derecha todo este tiempo, cuando se defiende ahora un sistema de FP que ha sido un desastre, o sea, casi es para tomarte nota, porque no había escuchado a alguien que defienda el sistema de FP hace mucho rato, ni siquiera en los más involucrados en el sistema. La verdad es que es un desastre. Hace 30 años prometieron maravilla, estafaron a medio mundo, tienen a todo el mundo pagando, quieren meter ahora a los independientes. Quieren aumentar el número de años. Hay que corregirlo. 3, quieren obligar, propuesta número 49, quieren obligar a que vaya todo a los seguros, porque es el negocio de los dueños de la FP, son todas aseguradoras. Todas son aseguradoras. Entonces, uno dice, si eso no se llama robo institucionalizado a los trabajadores, que lo poco que pueden ahorrar, forzadamente además, se los quitan y terminan teniendo... Exacto, dame la alternativa, Tomás, porque pareciera que... Dame la alternativa. Por supuesto. Ahora tendrían que darnos el mismo tiempo para desarrollarlo. Ya es combinado.
Por supuesto. Ya es combinado. Oye, No, después de la el reforma del sistema- 2008, el Pilar el Estado paga pensiones a quienes no tienen cotizaciones Miserables. suficientes. Sí, 85 lucas. Miserables. no, está bien, pero No, absolutamente. ahora vas a defender pero el- entonces ahora lo vas que a hay que hacer defender es el subir esas salario mínimo. pensiones, no. Ahora, Sí, pero hay que subir los impuestos. ahora falta que defienda el salario Eso, mínimo de todo esto 220 tiene lucas. impacto de- Bueno, Ya, yo son, te voy a- son las 10 de la no, mañana. que antes de- Yo ya les conozco Oye, los horarios de ustedes. Yo sé que el señor No, pero Vidal quiero- se tiene que ir antes. Sí, tengo examen hoy día. No, Entonces, me quiero diga, decir y no vamos a solamente una alcanzar a hablar del frase, Milicogate una con frase usted. nomás. ¿Por qué dañáis tanto los cabros? Oye, estoy, además llegué hoy día, como decía la Bea, Mucho sesgo. angustiado. Hago una propuesta antes de que diga algo. No, quiero Antes de que decir diga lo algo. siguiente. Rajar a todos. Antes de que. En mi gobierno tiene un problema. Varios. Sí, pero en el caso de la reforma laboral, yo no me hubiera imaginado nunca que una política terminara con toda la gente en contra. Porque la historia me dice que o la CUT está contigo o la SOFOFA está contigo. Pero no los dos. Pero los dos en contra. Como mucho. Yo di un seminario en enero. ¿Ha sido un mal gobierno, Francisco Vidal? No, o sea, bueno, muy difícil porque esto. ¿Bueno o malo? ¿Cómo lo califique? No, yo, profesor, le doy un 5. Un 5. ¿Le hago una propuesta? Ya. Usted se tiene que ir. A tiro. Lo sé. Quiero Pasan tratar todo- el tema Milicogate con el panel. Me gustaría ver si es que mientras va manejando es posible contactarlo por teléfono. Usted que él es experto. Cometería una infracción al No, pues el altavoz. tránsito. No tengo altavoz. Ah, sí, yo le he visto el celular. Tiene toda Oye, la en razón. todo caso, antes que se Pero vaya, yo Francisco, creo que- ayer fue un día bastante, yo quiero simplemente dejarlo nombrar porque quieres tocar mi duda. Fue un día bien particular el de ayer, ¿eh? Porque tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos efectivamente lo que pasó con la ley laboral ayer, las indicaciones que se hicieron, pero al mismo tiempo ayer fue el Día Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el mismo día en que muere Pinochet, que es parte Hace de 9 las años. rarezas de la historia. Ajá. Todos los procesados. 1377. En este momento se está dando, para que sepan que estamos en vivo, ¿eh? Se está dando el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En este momento. Tomás, Sí. le pido si podemos seguir con el recuento de vuelta a la pausa para aprovechar a Pancho Vidal que está acá. Ya. A hablar del tema Milicogate. 2 minutos. Dime. ¿Cómo es posible que no se fiscalicen los gastos de guerra de nuestro país? Se fiscaliza lo que sucede. Aquí hay mucha desinformación. Lo que tenemos en el Milicogate es sencillamente una vulgar y picante estafa. Una estafa que no fue fiscalizada por nadie hasta durante 10 ahora- años. En cualquier institución te pueden haber Oh, estafado, en cualquiera, oh. weón. Que Revisa cualquiera, revisa Hasta cualquiera. ahora son 3.000 millones. Pero acá Segundo, hay problemas con licitaciones. Sí, claro. Hay No sé, problemas lo gravísimos. más, ni siquiera eso son facturas picantes. Güey. O sea, en una ley de reservada del cobre que ha tenido ingresos en los últimos 20 años 20.000. por 17.500 millones de dólares. Entonces el punto hay que investigarlo, sancionar y los culpables para la cárcel. Pero el tema de fondo es que solo a partir del 2009, porque la derecha siempre se opuso antes, desde la 90, se presentó un proyecto para derogar la ley reservada del cobre. Y la derecha pasó? cedió. ¿Y qué pasó? Espérate. Y el conflicto no está más bien entre derecha y nueva mayoría. El conflicto está al interior tanto de nuestros gobiernos como el de Piñera. En el sentido que el acuerdo para reemplazar la ley reservada del cobre es reemplazarlo por una ley de presupuesto que en el caso de defensa sea plurianual. Exactamente. Y tanto en el gobierno de Bachelet número 1, como en el gobierno de Piñera, y en el gobierno de Bachelet número 2, hay una tensión en ese aspecto con Hacienda. Hacienda no le gustan los presupuestos plurianuales en ningún sector. Entonces, tú no tienes los votos de los parlamentarios. Yo fui ministro y mandé el Sí, proyecto sí. en el 2009. Todos los parlamentarios, los 13 diputados de la Comisión de Defensa me dijeron, no, si no hay garantía de un presupuesto plurianual, nos mantenemos con lo que hay. Y- Después, auditores, después llegó el presidente Piñera, retiró ese proyecto presentado por Bachelet y mandó otro que fue aprobado en la Cámara de Diputados. 117. Claro. No, 107 votos a favor. A favor. O sea, la ley del cobre está derogada en la Cámara de Diputados. Pasó al Senado, fue aprobada en la Comisión de Defensa. ¿Dónde está parada? En la Comisión de Hacienda. Porque ni Andrés Velasco, ni Felipe Larraín, ni Rodrigo Valdés están dispuestos a aceptar el plurianualidad. Yo te voy a decir algo. Y preferimos, seguir con este escandaloso gasto de. Pero es una falla de auditoría. ¿no?
Absolutamente, No tiene nada que absolutamente. ver los presupuestos aquí, güey. No, obvio. Nada que ver. ¿Qué me dices tú? No, que, ojo, que ahí nosotros, el gobierno del presidente Piñera detuvo la tramitación de ese proyecto de ley, no por oposición de su ministro de Hacienda, sino que cuando era 2013, se acercaba la elección y lo que dijeron es, si hay presupuesto plurianual para defensa, lo tiene que haber también salud, para educación, educación y para salud. Ricardo Lagos Weber, eso no fueron los de la centro derecha, y lo que trancaron el proyecto y por lo tanto, obviamente ahí Hacienda dijo no. Entonces esa es una discusión completamente distinta. Eso es administración financiera del Estado, no es recursos, para nuestros no es auditores, gasto este es un dato relevante. La ley reservada del cobre está derogada en votación casi unánime en la Cámara de Diputados. Y derogada en la mitad del Senado, por así decirlo. Falta la Comisión de Hacienda y el Senado. Oye, en Dos todo caso, cosas, durante el gobierno del presidente Piñera y con voto de la centro derecha. Entonces todo este discurso inicial de Pancho Vidal como que se cae un poquito, yo diría. Toma, A ver, en otra pequeña Antes del arista- 2009, averíguate. En otra pequeña Pero por arista eso, del sí, tema, a mí antes del me- 75 también. Toma. en otra pequeña arista del tema, a mí me llama la atención el tratamiento que ha habido del tema. O sea, un temor A mí me llama reverencial mucho la a los atención militares. que el gobierno no ha hablado. El gobierno se ha no abre la pronunciado. boca, sí, es el ministro de inconcebible. Defensa no ha dicho una palabra. La presidenta, nadie ha dicho una palabra. Hay una suerte de temor reverencial, o hay gente que se siente vinculada, involucrada, pero es muy extraño. Y la verdad es que han sido unos pocos medios los que lo han hecho y un periodista realmente valiente Mauricio que además Weigel. está haciendo. Además está asesorando el informe especial para que puedan sacar también ellos por televisión. Claro, no, pero, de Clinic también, allá de No, no, claro, Ese de Clinic. Mauricio Exactamente, Weigel si viene del de- Clinic que hizo toda la línea es de investigativa Clinic. del caso. Mauricio Weigel. Weigel, que ha recibido un montón de presiones, que ha sido recibido citado a declarar en la Fiscalía Militar. Es decir, además le están la exigiendo justicia que dé las militar en algún fuentes. minuto no se iba a terminar. Pancho, es que eso te quería tocar. Pancho ya lo usa. ¿A la vuelta? Dale, a la vuelta. Ya, porque ya se nos hizo tarde, son las 10:07. Seguimos en combinación clave. Estamos junto a nuestros panelistas de día viernes. Espérenos. Estás con @PanchoEguiluz en la 92.9. Combinación clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate. El tiempo